Íbamos a acabar de ver la preparación, no, el fraccionamiento celular, ¿no? Sí, acabamos de ver. Íbamos a iniciar con la investigación del tejido muerto. Bueno, ¿algún comentario sobre fraccionamiento celular? Mm, pues, a ver, era el de la... Ah, era el que iba a ser con la centrifugación para sacar, por ejemplo, los núcleos. Ujú. Este, mm, que habían diferentes, bueno, no recuerdo bien, pero como que diferentes formas de centrifugación o diferentes tiempos que se les daba para sacar Diferentes diferentes. tiempos de centrifugación, y por lo menos son 5, más el lavado correspondiente de cada Ujú, centrifugado, ¿sí? ujú. ¿Qué más, Armando? Ah, uy. Eh, pues, pues que en cada uno de estos centrifugados se sacaba diferentes cosas. Bueno, como que se sedimentaban en la parte de abajo diferentes cosas. En unas se sacaban los núcleos, en otras se podrían ver lo que eran las mitocondrias. Sí. Podía O, separarse en núcleos, que fue como empezó el método, ujú, pero también podía hacerse para mitocondrias cuando el método se perfeccionó para lisosomas o para ribosomas, ujú, ¿sí? Con algunas especificaciones según el tipo de organelo, ¿sí? sí. Bien. Lucero de Los Ángeles, ¿algo que agregues sobre No, fraccionamiento celular? pues creo que por el momento no, doctora. Creo que quedó bastante claro ayer la centrifugación, los que tiene que ser 5 veces con el lavado. Creo que por el momento no. Ya, creo que está bien. Bueno, A ver, ¿alguien más que quiera comentar algo? Yo tengo una duda acerca de ese método, doctora. A ver, dime. En el libro viene que en el método de fraccionamiento te muestra dos tipos de centrifugación, la diferencial y la que es por gradientes de densidad. ¿Nada más se utilizan esos dos tipos o hay más? Se usan ambos, pero hay que considerar qué es lo que voy a separar, qué es ¿Ok? lo que quiero aislar y en qué tipo de célula lo voy a realizar, Ah, ok. ¿sí? Recuerde que no todas las Pero células son ambas se iguales. utilizan, ¿Mande? ¿Cuál se usa pero ambas más? se utilizan, ¿no? Ambas se utilizan, pero hay un método que aplica mejor dependiendo de el tipo celular donde lo voy a realizar, ¿sí? No se puede, el método está diseñado para hacerse en algunas células, en algunas poblaciones celulares. Y existen modificaciones si yo no uso las células más convencionales en las que se hace, Ok. ¿sí? Sí, doctora. ¿Algún otro comentario? ¿Algo que quieran? Creo que no, doctora. ¿No? Entonces nos vamos directamente a preparación de tejidos muertos, ¿sí? ¿Qué quiere decir preparación de tejidos muertos, jóvenes? ¿Para qué los quiero? ¿Cuál es la finalidad? A ver, Bueno, yo creo que la finalidad para estudiar un tejido muerto en sí es estudiarlo. Ver la composición de cómo es vivo y cómo es muerto, tener una comparación y un punto de vista. bueno, en realidad cuando yo lo voy a preparar, la finalidad que tengo, que busco, es que esa preparación esté tan bien hecha que perdure y que perdure indefinidamente, ¿sí? No se llegan a corromper, o sea, ya están muertos, pero no se llegan a descomponer de alguna manera si el preparado no está óptimo, si No, no es pues por óptimo. eso,
Por eso esta parte es cómo los va a preparar para que una laminilla bien preparada sea lo idealmente adecuada para poder ser vista ahorita o en 50 años, ¿sí? Si una laminilla está bien preparada, la puede ver ahorita, pero la guarda y la puede ver en 50 años. Y si la preparación fue la ideal, seguramente va a estar igual. Entonces, por eso hablamos de cómo preparar tejido muerto. Por ejemplo, nosotros tenemos laminillas de enseñanza en el laboratorio. Usted no las conoce porque no ha estado en el laboratorio de la escuela. Ahí hay laminillas de enseñanza. No crea que las hicieron ayer para que usted vaya y las vea hoy. No. Esas laminillas tienen más de 20 años ahí. Y con esas laminillas usted va y hace las prácticas de laboratorio. ¿Sí? Entonces, es una laminilla que se elaboró hace tiempo y que aún sigue siendo útil con fines de enseñanza. ¿Sí? Y por eso hay que saber cómo se prepara, para que el día que usted vea sus laminillas, primero que nada las cuide, porque si hay algo que sí la va a destruir para siempre, es que usted la rompa, que usted se le caiga, ¿verdad? Y se rompió el portaobjetos y por lo tanto ya no exista la laminilla, ¿verdad? Bien, vamos a empezar, pues. ¿Alguien que me quiera explicar cómo empezaría un proceso de tejido muerto? Se inicia primero con el corte histológico, ¿no, doctora? ¿Corte histológico tan rápido? ¿Corte histológico? ¿Seguro? Creo que se refiere más a la obtención de Con la muestras. fijación, ¿no? Es una fijación. A ver, ¿a qué se refiere? El que me dijo corte histológico. ¿A qué se refiere? ¿Mm? Bueno, yo creo que es más que nada aislar la muestra, ¿no? Ya que una vez de que el tejido haya muerto, tienes que separarla el tejido que vas a estudiar. No, no lo separo porque esté muerto, lo separo porque es una preparación de un tejido fuera de un individuo, ¿sí? El término muerto es relativo, o sea, yo preparo un tejido que fue obtenido de cualquier persona, ¿sí? Que así lo haya requerido, ¿sí? La cosa es que en una laminilla, ahí sí, yo lo puedo inmortalizar, ¿sí? Bien. Ahora, ¿dónde tendría yo que empezar para hacer ese proceso? ¿En dónde? ¿Dónde empieza esa parte? Bueno, no, la verdad no sé, no sabría decirlo. ¿No? A ver, alguien que me diga. Primero determinando la parte del tejido que queremos estudiar, ¿no? ¿Cómo? Primero determinando la parte del tejido que queremos estudiar. La parte o el tipo de tejido que vamos a someter a estudio. Muy bien. ¿Cómo qué parte y cómo de qué parte? A ver, un ejemplo. Ándale. Un ejemplo. Podría ser de la glándula tiroides, cortándola y para poder observar los folículos tiroideos. De la glándula tiroides. Bueno, yo creo que ya se metió en problemas. A ver, ¿cómo voy a estudiar la glándula tiroides? A ver, ¿cómo voy a obtener un corte de glándula tiroides? A ver. Ándele. No se crea. Ándele. Bueno, ¿qué tal? Bueno, no se crea, es nada más una noción. No, sí me creo, ahora me dice. Bueno, ¿qué pasa si hay una... Bueno, si hay una extirpación de la glándula, de un pedacito, para después estudiarla. Bueno, un pedacito, mándele pues, un pedacito. ¿Cómo se le llama el pedacito? Era biopsia. Muestra, biopsia. Muestra. Muestra,
Es Bueno, necropsia, ¿no? Porque es un tejido muerto. no es un tejido muerto, lo trae alguien pegado, ¿cómo que muerto? Él dijo tiroides y a lo mejor no es un ejemplo muy práctico. Si yo hago un estudio de tiroides, obviamente el tejido tiroideo fue obtenido en una cirugía. El tejido tiroideo puede ser puede ser un solo lóbulo de la glándula tiroides o puede ser toda la glándula, ¿sí? Entonces, ahí hablamos de un procedimiento. El procedimiento con el que se obtiene la muestra está en relación con la cantidad que puedo tener de tejido para estudio. Por ejemplo, vamos a suponer, a mí me van a hacer una endoscopía y me van a tomar unos fragmentos del estómago, fragmentos pequeños, puesto que la endoscopía es un procedimiento ambulatorio, o sea, no requiero que me abran, no requiero hospitalización y únicamente me van a tomar unas muestras pequeñas del estómago. Los fragmentos que se obtienen por endoscopía son muy pequeños. Pueden medir 0.2 por 0.2 centímetros. Son pequeñitos y a lo mejor me toman 3 o 4. Esos 3 o 4 fragmentos no alcanzan un volumen mayor de medio centímetro, ¿verdad? Entonces la cantidad del tejido obtenido del estómago es pequeñita, no es una gran cantidad. Y entonces decimos que es una biopsia gástrica, una biopsia de estómago. Pero vamos a cambiar el escenario. Vamos a suponer, me van a quitar un riñón. Y un riñón implica obviamente una cirugía, una hospitalización, una cirugía abierta. Y el riñón va a pesar como 350 gramos completo. Y entonces ya tengo 2 muestras, ¿verdad? 2 muestras de tejido que son diferentes porque el sitio anatómico de donde son obtenidas es diferente, porque la cantidad de tejido, el volumen de tejido es diferente, porque el procedimiento de haber obtenido uno y otro tejido también es diferente, ¿verdad? ¿En qué voy a hacer con la muestra del estómago y qué voy a hacer con el riñón? A ver. ¿Qué hago? Voy a empezar a preparar un tejido. Entonces, ¿con qué voy a empezar a preparar el tejido? Pues con una fijación, ¿no, doctora? ¿Ah? ¿Con quién? Con una fijación. Bueno, lo tengo que fijar. Ahora, ¿cómo lo voy a fijar? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Dónde? ¿Qué requiero? El libro mencionaba que había 2 tipos de fijadores. Bueno, no. Bueno, mencionaba 2. Los fijadores coagulantes y los gelantes. Bueno, hay diferentes tipos de fijadores, pero en todos lados, ¿cuál sería el fijador más común que se utiliza? El formaldehído. El formaldehído. El formaldehído. Al 4%, si no me El equivoco. formaldehído se tiene que preparar a una dilución. El formaldehído se prepara al 10%. Por cada litro de formaldehído agrego 9 litros de agua y ya tengo formol al 10%, que es la cantidad que se emplea para conservar tejidos en forma ideal. El formaldehído tiene una característica que no es muy favorable, se volatiliza con el calor. Entonces, por ejemplo, aquí cuando hace mucho calor, en lugar de dejarlo al 10%, lo podemos dejar al 20%, porque debemos aumentar
su concentración por las condiciones de la temperatura. Entonces ya tenemos el formol preparado y diluido, ¿de acuerdo? Y tengo dos muestras que ya mencioné. ¿Qué voy a hacer? Tengo el formol y tengo las dos muestras. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago con la muestra del estómago y qué hago con el riñón? ¿Una deshidratación? No. No, eso es antes de la inclusión. Ahorita apenas tengo preparada mi solución fijadora y ya tengo dos muestras que tengo que conservar. ¿Qué sigue? Se usa la fijación por inmersión. Exactamente, se va a colocar formol al tejido. Obviamente se le debe colocar, si es por inmersión, el tejido debe quedar completamente cubierto por la solución fijadora. Se supone que la solución fijadora es 2 a 3 veces mayor que el volumen de tejido, ¿sí? Bien, por lo tanto voy a tener que mayor cantidad de solución fijadora para el riñón y menor cantidad de solución fijadora para la muestra de estómago, ¿de acuerdo? Doctora, con la muestra de riñón, ¿se metería todo el riñón? Todo el riñón. Bien, ya tengo las dos muestras, ya las sumergí y rigurosamente cada muestra debe llevar un rótulo. ¿Qué quiere decir un rótulo? Identificar la muestra implica ponerle el nombre. En nuestro caso siempre pues será el nombre del paciente, la fecha para saber en qué día se hizo el procedimiento y por lo tanto desde ese día se colocó la muestra en formol. También hay que rotular el tipo de muestra que estoy manejando. Si hablé de una biopsia de mucosa gástrica, pues hay que ponerle biopsia de mucosa gástrica. Si específicamente fue del antro gástrico, hay que ponerle biopsia de antro gástrico. En el caso del riñón, o sea, vamos a ponerle riñón, pero es muy importante ponerle de qué lado es el riñón. En los órganos par, eso es muy importante. Poner derecho o izquierdo. ¿Qué sigue después de esto? Incluir la muestra en parafina y Y el realizar. corte. No. No. Entonces, No, A ver, tan rápido, Lo es deshidratamos, ¿no? deshidratar el tejido Tan en rápido. soluciones de alcohol. en cuanto... Doctora, en secciones delgadas. ¿Cómo fija el formol? A ver, ¿cómo fija el formol? ¿Cómo fija? tiene ¿Qué que dejar requiere? ¿Ah? reposar. ¿Cómo? O sea, que si lo tendríamos que dejar reposar. Bueno, lo voy a dejar ahí. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo requiere la biopsia de estómago y cuánto tiempo requiere el riñón? A ver. No sé el tiempo exacto, pero creo que el estómago duraría más, ¿no? Por la mucosa. A ver. Pero es un riñón completo. ¿No sería más el riñón completo que La muestra se deja según el tamaño de la muestra, ¿no? Según el tamaño de la muestra, entonces, ¿cuánto tiempo le voy a dejar a la muestra de estómago y cuánto puedo necesitar para el riñón en razón de tiempo? El riñón 24 horas o más, ¿no? El riñón 24 a 48 horas. Y la biopsia pequeña alrededor de entre
8 2 a 4 horas. y 6 horas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son fragmentos muy pequeños y en el caso del riñón es más volumen, más peso y si el riñón necesita ser penetrado por el formol, por la solución fijadora, y la solución fijadora penetra 0.3 milímetros por hora. Entonces requiere mayor tiempo, ¿sí? Entonces, el riñón lo puedo dejar tal vez entre 24 y 48 horas y la muestra pequeña menos tiempo, 6, 8 horas, ¿sí? Entonces ya vimos otra diferencia. La diferencia es en tiempo. Lo que puede requerir una muestra pequeña es más reducido que lo que va a requerir una muestra de mayor volumen, de mayor peso. ¿De acuerdo? La acción de, por ejemplo, del formaldehído es nada más inactivar las enzimas celulares y crear un ambiente sin microorganismos. O sea, eso sería como el resumen de lo que hace. No, pues ese resumen está muy, muy, muy básico. A ver, ¿qué más hace el formol? Usted ya me dijo que va a tener que, a ver, no se me quite, le estoy preguntando. Va a generar que una inactivación de las enzimas haciendo o evitando que entre ellas mismas se hagan una autólisis y se vayan degenerando. Bueno, inhibe la actividad enzimática. Ese es un principio. La actividad enzimática alteraría la estructura del tejido en estudio, ¿sí? ¿Por qué? Por degradación. Y la degradación enzimática va directamente a destruir los puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno son los que se encuentran en las uniones intercelulares. O sea, es lo que hace que las células estén unidas. Si esos puentes se rompen, las células se separan y el tejido empieza a deteriorarse. Entonces es evitar o inhibir la actividad enzimática para conservar los puntos de unión a nivel de puentes de hidrógeno. Y antes de que eso suceda, al contacto, un tejido en fresco, al contacto con la solución fijadora, va a impedir la desecación. Si nosotros dejamos un tejido así a la intemperie, se seca. Entonces, cuando yo le coloco el formol, lo primero que estoy impidiendo es la desecación. Y por lo tanto, es muy correcto hacerlo por inmersión, porque si yo no lo dejo completamente sumergido en la sustancia fijadora, en la parte de arriba se puede venir un mecanismo que se llama colonización bacteriana. ¿Sí? ¿Qué pasa? Pues que se va a llenar ahí de bacterias porque esa parte del tejido quedó expuesta. Entonces, al sumergirlo completamente, estoy evitando la colonización bacteriana. Y es una manera con esos puntos de que las estructuras del tejido se mantengan, se conserven. Y doctora, si hay una colonización bacteriana, ¿ya no sirve el tejido? Generalmente no se contamina, no se coloniza. O sea, no, a menos de que le ponga muy poquito y entonces se va a degradar esa parte de tejido. O sea, no puede quedar la muestra y el formol por abajo, porque ahí sí va a haber una colonización bacteriana y también micótica, o sea, bacterias y hongos. O sea, siempre debe quedar totalmente cubierto el tejido por la solución fijadora.
Con todas estas características que mencionamos, el resultado en conjunto es evitar ¿qué? La autólisis. Obviamente manteniendo las estructuras que componen o conforman el tejido. Doctora, ¿el formol tiene un tiempo, o sea, de que si lo tengo hoy, en una semana todavía va a servir o...? En formol, sí. Ok. ¿Cuánto tiempo dura? Dura mucho tiempo, pero hay que estarlo cambiando. Ah, por ejemplo, una vez que estuve en WAC, ahí tienen varios, ¿cómo se llaman? Embriones o fetos. ¿Están en formol? Sí. ¿Y ese también lo están cambiando constantemente o es cada, no sé, 5 años? No, o sea, se puede cambiar para mejorar las condiciones del formol, pero, o sea, puede estar bien si está bien tapado, si el recipiente es adecuado, o sea, no hay ningún problema. Es que sí he visto de que hay unos que sí son como transparentes, como tipo agua, y hay otros que son amarillos. Tal vez son los amarillos los que tienen más Los tiempo. amarillos son los que tienen que cambiarse. Ok. Y los que son transparentes son los que recién llegaron o recién Los que fueron. seguramente tienen formol nuevo, limpio, y los demás, las piezas o las muestras que no les han cambiado el formol. Ok. Doctora, una pregunta. Mande. En el libro viene, por ejemplo, la fijación por inmersión, que es la que ya mencionamos ahorita, que es meter la muestra en el fijador. Y viene otra que es la fijación por perfusión, pero creo que nada más mencionaba como que en animales. ¿Solamente es en experimentación con animales o también se puede hacer? No. La fijación por perfusión depende del tejido en el que lo puedo realizar. Un órgano que puedo perfundir es el pulmón. Ok. El pulmón, cuando hay una resección del pulmón completo, con una jeringa como de 20 mililitros, a través del bronquio principal del pulmón, yo le estoy inoculando el formol, que eso es la fijación interna del pulmón, porque la parte interna del pulmón tiene sacos alveolares. Los sacos alveolares mismo tienen aire, pero si ya lo tengo para estudio, lo perfundo con una jeringa, o sea, inyectándole el formol que ocupe los espacios de los alveolos. Entonces, le voy colocando formol en la parte interna y luego lo pongo en inmersión para que tanto de adentro afuera como de afuera adentro se conserve el tejido. Esa sería una estructura que puedo perfundir. Otra estructura que puedo perfundir es si tengo un segmento de intestino, el que quiera, delgado, grueso. Yo le coloco una cinta en un extremo y lo mismo, como es un órgano que tiene luz, igual con la misma jeringa le pongo formol, lo inflo y le pongo una cinta en el otro lado y ya le pongo formol por dentro y formol por fuera. ¿Sí? Doctora, ¿eso se hace en pacientes vivos? No, eso se hace cuando ya le resecaron el pulmón o el intestino o lo que le hayan resecado. Uno busca la manera de cómo va a mantener en condición ideal el tejido para estudio. Ok. Ahora, vamos a detenernos un poquito. Mencionamos 6 a 8 horas. Si tengo una muestra pequeña que corresponde a un volumen pequeño. Mencionamos 24 a 48 horas para un riñón, ¿sí? Pero ahora vámonos
a un cerebro completo de una autopsia. Un cerebro completo de una autopsia mínimo son 15 días. Doctora, ¿y es el que se tarda más? O sea, Depende, o sea, les pongo el ejemplo para que vean que no todo está en razón del mismo tiempo. O sea, son tiempos diferentes y situaciones diferentes. Así como puedo acortar un proceso porque el tiempo de fijación es relativamente corto, también puedo tener la necesidad de requerir muchísimo más tiempo. Y el tiempo es dependiendo, por ejemplo, de la técnica de fijación o del tamaño de la muestra o del tipo de muestra. Del tipo y del tamaño de la muestra. Ok. ¿Qué tejido es y qué cantidad es? ¿Sí? Ok. Entonces, es como ponerles a pensar a ustedes que a lo mejor lo hago en unas horas, considero que algo está fijado. Pero cuando tengo un órgano como el riñón con el peso que mencioné de 300 gramos, lo mando a 24, 48 horas. Pero si tengo un cerebro de 1,5 kilos, lo mando a 15 días. ¿Sí? Para que me quede completo. ¿Un pulmón cuánto tiempo sería? ¿Más de 2 semanas, igual que un cerebro? Un pulmón, como generalmente es un tejido muy sangrante, por lo menos 8 días, 6 a 8 días. Pero estamos hablando de un pulmón completo, igual puede ser un segmento. Y a lo mejor en un segmento, si es muy sangrante, también lo demoro unos 3 o 4 días. Y el cerebro sí tiene que ser completo. Sí, dije que era autopsia. Ok. Bien, entonces ya hablamos de ejemplos en razón de que, de tipo de tejido, de cantidad de tejido y de tiempo que pueda requerirse para fijar la muestra en los 3 ejemplos que dimos. ¿De acuerdo? Que fueron condiciones y situaciones completamente diferentes, ¿verdad? Y procedimientos diferentes también, ¿verdad? Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Todo entendido. sí, yo sí. Sí, sí, sí. A ver. Yo sí, Tengo el ¿quién? libro junto al Lucero. Bueno, se señala. A ver, Como Lucero. guste. En el libro, aparte del formaldehído, menciona otras sustancias que son utilizadas también como fijadores. Y dice que estas van a ser más efectivas por los enlaces transversales que forma. ¿Cuáles son los enlaces transversales o sea, cómo? No. No son más efectivas. Ujú. Cuando hablamos de formaldehído o formol al 10%, lo utilizamos porque es la solución fijadora que aplica para cualquier tipo de tejido. Que tiene sus ventajas porque es accesible, porque es económico, porque es fácil de preparar y porque el resultado que ofrece es muy bueno. Ok. Pero para algunas situaciones existen otro tipo de soluciones fijadoras. El libro menciona el glutaraldehído. El glutaraldehído es una solución o una sustancia fijadora que idealmente puede conservar tejido de nervio periférico y parénquima cerebral. Y el tetraóxido de osmio puede servir para conservar de forma ideal la glándula suprarrenal. Ambos ejemplos, el glutaraldehído y la solución y el tetraóxido de osmio no son fáciles de encontrar, no son accesibles
y son más caros. Entonces, sí se han usado o sí se utilizan. Por ejemplo, el tetraóxido de osmio también es una solución fijadora ideal cuando un tejido puede llegar hasta un estudio de microscopía electrónica. También ahí se aplica emplear tetraóxido de osmio para conservar o para fijar un tejido. El glutaraldehído y el tetraóxido de osmio en algunos estudios de investigación que tienen un fondo económico que se aprueba cuando se aprueba el proyecto. Entonces, si el proyecto dice que las muestras de tejido cerebral deben estar fijadas con glutaraldehído, obviamente es importante contar con el glutaraldehído. Pero si estamos hablando de un proyecto o un protocolo que tiene un financiamiento, pues no va a haber ningún problema. Uno tiene que preparar todo para que se cumplan todos los puntos del proyecto o del protocolo que se planteó. Y lo mismo sucedería para el uso del tetraóxido de osmio. Existe otra solución Ok, fijadora. gracias. Otra solución fijadora que es la solución de Bwan. Se escribe B grande O W I N. Solución de Bwan es una mezcla o una solución fijadora que tiene residuos mercuriales y que únicamente puede ser utilizada para fijar biopsias pequeñas. Biopsias pequeñas como una biopsia hepática, una biopsia renal, una biopsia de testículo, una biopsia de ganglio pequeño, o sea, cantidades muy pequeñas de tejido. Y además, ese tejido en solución de Bwan únicamente debe permanecer en la solución fijadora aproximadamente 3 o 4 horas. Después de 3 o 4 horas, se retira la solución de Bwan y se coloca en tejido en formol al 10%. Doctora, Luego tenemos... por favor. ¿Ah? ¿Puede repetir cómo se escribe, por favor? Es B grande O W I N. Boin. Ok, gracias. Bien. Otra solución fijadora es el formaldehído en forma de formol amortiguado, que quiere decir que al formaldehído le agrego sales de monofosfato. Y entonces hago la modalidad del formol buffer, que es formol amortiguado. Esos son ejemplos de preparados o de soluciones fijadoras, dependiendo del tejido o dependiendo del medio donde puedan ser requeridos o utilizados, ¿sí? Aunque de todos modos vamos a empezar siempre con el formol al 10%. Si alguna vez, en un momento dado, en una situación en el futuro, usted tiene un tejido y no tiene el formol al 10% o el formaldehído, antes de que se le seque la muestra, usted le puede colocar en forma temporal alcohol de curación. Por ejemplo, que usted llegue al servicio social y que le entreguen una biopsia y que no sepa ni qué ponerle, no la vaya a dejar en agua, colóquele alcohol de curación. ¿Y como cuánto dura? Lo puede durar un momento mientras usted consigue el formol o mientras usted lleva el tejido al sitio donde le puedan colocar el formol, que es lo que requiere la muestra.
Una pregunta. ¿No hay riesgo ahí al ponerlo en alcohol? Hay más riesgo si no se lo pone, porque va a perder la muestra. Sí. Bien, ¿alguna pregunta? Creo que no, doctora. Bueno, hasta el momento no. ¿No? No, doctora. Bien. ¿Tienen clase ahorita? Sí, de embriología. Bueno, mañana pueden estar de 4 a 5 o tienen disecciones. Déjeme checarlo rápido. Creo ¿De que 4 a sí 5? tenemos disecciones. Sí, tenemos disecciones. Sí. Bueno, vamos a terminar todo el proceso entonces el lunes. Y sería, nos ponemos de acuerdo para el horario del lunes empezando a las 3, ¿de acuerdo? Sí, doctora, estoy bien. Bueno, empezamos a las 3 el lunes. ¿Lunes a las 3? Ok, Sí. el lunes de 3 a 4. Bien, ¿Sí? para anotarla. Sí. Okay. Bueno, entonces de 3 a 4 el lunes. Fíjese lo que llevamos porque esta es la parte inicial de cómo manejamos el tejido. Si hay algo que quiera preguntar o comentar, me lo dice el lunes, ¿de acuerdo? Y continuamos. Sí, doctora. ¿Sí? Sí, doctora, está bien. Gracias. Hasta luego. Gracias. Que tenga buena tarde. Buen fin de semana, doctora. Hasta luego. Gracias. Hola. Buenas tardes, llamero. ¿Sí va a ser por aquí? ¿Qué? No, sí, aquí quédense. Los de la aquí quédense.